más, bienvenidos a su programa La Biblia Dice, programa dirigido a todo el mundo a través de la plataforma de streaming. La idea es llegar a todas las personas, cristianas o no cristianas, conocedoras o no de la palabra, con un mensaje profundo de la Biblia, donde tratemos de explicar temas que por el tiempo quizás o por las cantidades de actividades en las iglesias no se tocan. Aquí en este espacio vamos a tocar esos temas y los vamos a tocar de una manera profunda, no solamente utilizando como herramienta la Biblia, aunque esa es la base de todo, pero también escuchando algunos conceptos de algunos filósofos, científicos o personas que han hablado sobre el tema. Pero el programa se llama La Biblia Dice, es decir, en conclusión vamos a decir lo que dice la Biblia. Mi nombre es David Ramos, licenciado en Teología, y vamos a empezar en este día de hoy con el tema de la ira. La ira es una emoción natural, es una emoción humana que experimentan casi todas las personas en el mundo. En algún momento de la vida, alguno de nosotros o cualquier persona que me está escuchando, que me está viendo, ha podido o podrá experimentar lo que es la ira. La ira está dentro de nosotros. La ira hace parte de nuestras vidas. Entonces, tenemos que aprender a convivir con la ira. La ira es una respuesta emocional intensa que surge o puede surgir de una frustración, de una amenaza, o por simplemente ser maltratado, ser tratado de mal manera por otra persona. Eso va a hacer que se incendie la ira en usted o en mí y vendrán las consecuencias. Entonces, la ira puede ser leve, moderada o sin control. La misma palabra lo indica y no hay que explicar nada. La ira en sí no es negativa, pero si no se controla, las acciones y las consecuencias que son fruto de la ira sí van a ser negativas. Es decir, la ira como tal no es negativa, no es mal, pero la acción que usted toma, el descontrol que tenga de esa ira y las consecuencias de ese descontrol, de esa ira, son las que van a ser negativas para su vida. En la obra maestra de Dante, llamada La Divina Comedia, él dice que el infierno tiene ciertos círculos. Los que han escuchado o han leído sobre la comedia de Dante saben lo que les estoy diciendo. Él dice que en el séptimo círculo, o digamos así, en el séptimo lugar, ahí hay un lugar especial solo para las personas iracundas. Y dice que allí en ese lugar van a ser atormentados con violencia. Es decir, el factor común denominador de una persona iracunda es que sea violenta. Entonces Dante dice, por lo tanto, cuando llega al infierno, y si llegó por causa de la ira, pues va a llegar a ese lugar, y en ese lugar va a ser atormentado con violencia. Esa es una teoría de lo que es la ira. Los chinos
consideran que la ira es el ki. Por eso es que ustedes oyen en las cómics o en las películas de arte marcial, donde ellos hablan mucho del ki. El ki para ellos representa la ira. Y ellos hablan acerca de cómo controlar el ki. Para los chinos es importante el control completo del ki, es decir, de la ira. Es tan importante que dentro de las enseñanzas de ellos está el ser pacificador. Es decir, tú asciendes en los niveles de el arte marcial cuando dominas y controlas el ki. Es decir, cuando puedes ser capaz de, aunque te estén insultando, aunque te estén golpeando, aunque te estén diciendo cosas, aunque estés frustrado, aunque estés pasando por una situación que tú no puedes controlar, aunque te estén diciendo una calumnia, aunque esté pasando lo que esté pasando, tú puedes controlar la situación y traer paz primeramente a tu yo interior y después a los demás. Eso dicen los chinos. Entonces, para los chinos, la ira es el ki. Entonces, cuando usted oiga en esas cómics, ¿no?, que aumentó el ki, es decir, quiere decir aumentó su ira y arrojó la violencia. Disminuyó su ki, quiere decir disminuyó su ira, es decir, está más tranquilo y entonces ya puede responder de una manera más pacífica. Acuérdense que la Biblia habla de eso, ya vamos a decir más adelante o ahorita enseguida lo que dice la Biblia acerca de la ira. Entonces, en lo que hemos venido hablando, nos damos cuenta que tanto los teólogos como los filósofos, como los maestros, como diferentes personas que hablan acerca de la ira, nos tratan de decir que aquí lo importante no es la ira en sí, sino el control que se tenga sobre la ira. Ahora bien, la Biblia dice claramente en Efesios 4, 26 al 27, vamos a leerlo, dice: si se enojan, no vayan a pecar, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni den cabida al diablo. La ira, si ustedes buscan en Gálatas, ahí van a encontrar que la ira es una de las obras de la carne. Es decir, está en nosotros. No podemos matar la ira, no podemos cortar la ira, no podemos arrancar la ira, no podemos destruir la ira, porque la ira hace parte de nuestra obra de la carne, de nuestra personalidad, de nosotros mismos, de nuestro ser, de nuestra esencia. Pero el Señor sí nos manda a que si nos enojamos, si hay algo por el cual yo me deba enojar, lo que yo debo hacer es que ese enojo no se convierta, es decir, que mi acción no me lleve al pecado, que la acción que tenga después de enojarme no sea considerado pecado. Ahora bien, usted me puede decir: no, pero es que Jesús se enojó y eso agarró a látigo a todo el mundo. Claro, Jesús se enojó, pero recuerden bien que se enojó por una causa justa. Y él lo que hizo, lo hizo defendiendo una causa justa. Es decir, los que estaban defraudando al Señor eran los que estaban ahí permitiendo dentro del templo esa mercadería. Cuando Jesús trata de destruir esa mercadería del templo, trata de
de restaurar el templo, diciendo que esto no es lo que Dios ha escrito en su palabra y lo que Dios ha mandado. Y ustedes han convertido esto un mercado y una cueva de ladrones. Por tanto, si son ladrones, yo debo... ¿Qué hace usted con el ladrón? Lo saca, lo mete preso, lo golpea. Entonces eso fue lo que hizo Jesús. Jesús trató de destruir esa por el enojo que le dio al ver que su casa, que era una casa que había sido construida para la oración, se había convertido en un mercado. Ahora, ¿estaba Jesús en contra de los mercados? ¿Estaba Jesús en contra de la mercadería? ¿Estaba Jesús en contra de los comerciantes? ¿Estaba Jesús en contra de las ventas? No, por supuesto que no. Jesús estaba a favor de todo eso. Podían vender, podían tener mercadería, podían hacer negocios, pero fuera del templo, no dentro. Entonces, no vamos a confundir las cosas. Ese enojo de Jesús fue justo. Y Jesús consideró que los que estaban ahí en el templo eran ladrones, era gente mala que estaba utilizando la iglesia como negocio. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Proverbios capítulo 14, 29 dice: el que tarda en airarse, dice, es grande en entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es decir, al igual que los chinos, al igual que la comedia de Dante, al igual que todos estos filósofos que hablan de la ira y estos humanistas que hablan y teólogos que hablan de la ira, Jesús también dice que debemos tratar de controlar la ira, es decir, debemos darle freno. Tardarse quiere decir, piensa, bueno, estás enojado, pero tárdate un poquito en demostrar que estás enojado. Es decir, en pocas palabras, como nosotros decimos ahorita, es respira profundo, inhala, exhala, cálmate. Sé que estás enojado, pero inhala, exhala, cálmate, tarda en airarte para que pienses, para que seas grande en entendimiento, es decir, para que pienses lo que vas a decir, para que pienses lo que vas a hacer, porque eso es lo que sucede cuando tenemos ira, no pensamos lo que vamos a decir, entonces decimos una grosería, decimos una palabra fuerte, y la Biblia dice que el que dice esas palabras fuertes, lo que va a hacer es que va a aumentar la ira, como dicen los chinos, va a aumentar su ki y se va a formar el problema de proporciones megalíticas. Pero si usted tarda en airarse, se demora un poquito, inhala, exhala, se tranquiliza, entonces dice la Biblia que usted es grande en entendimiento. Mas el impaciente de espíritu, ese que es, como le llaman por ahí, el fosforito, que no le pueden decir, es más, lo están mirando, ¿y tú qué me miras? ¿Tú qué me miras? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, que la ira lo controla. Entonces ese impaciente de espíritu va a tener muchos problemas, se va a meter en muchas situaciones peligrosas, incluso hasta puede perder la vida. En una ocasión, estando viviendo yo en la ciudad de Medellín, en ese tiempo estaba la obra misionera y estaba ayudando a una iglesia que quedaba por el barrio Santo Domingo, más o menos, creo que por donde queda el teleférico, en la comuna 13, creo que. Bueno, y había una hermana que asistía a la iglesia, pues la estábamos aconsejando, predicándole la palabra de Dios, enseñándole lo que la Biblia dice. Entonces, pues ella era una líder de la iglesia, todo perfecto, su vida era perfecta, su esposo también un líder de la iglesia. Sin embargo, había una vecina que le estaba sonsacando al esposo, es decir, le estaba enamorando al esposo, y pasaba ella era peluquera,
ella trabajaba la peluquería. Y entonces esta vecina le sonsacaba al esposo y cada vez que pasaba por su casa le decía: vecina, es su marido, yo me lo voy a llevar. Entonces esa situación se repitió muchas veces en diferentes días. La vecina ya estaba, era como una olla de presión, ya eso estaba a punto de explotar. Nos pidió asesoría, nos pidió consejo, nosotros le dijimos: hermana, cálmese, tranquilice, confíe en el Señor, ore, confíe en su esposo. Todas esas, consejos, todas esas recomendaciones para que la hermana se calmara, pero aún así la muchacha seguía sonsacando, diciéndole cosas, hasta que en una ocasión la muchacha le dijo: bueno, hoy va a ser el día que me lo voy a llevar. Cuando la hermanita escuchó eso, pues agarró, usted sabe que los peluqueros tienen una navaja, agarró la navaja esa con que le hacen a uno las patillas. ¿Cómo quieren las patillas? ¿Cuadradas o afiladas? Entonces uno dice: no, cuadradas. Por lo menos a mí me gusta cuadrada, yo digo cuadrada. Bueno, esa navaja, que usted sabe que es bastante filosa, y le ha cortado el cuello a la vecina que le estaba sonsacando al marido y que quería llevarse. Entonces fíjense usted, una hermana líder de la iglesia, adoradora, que buscaba de Dios, como usted la quiera llamar, hablaba en lengua espiritual, todo porte cristiano, todo, hacía todo, pero en un momento de ira casi le corta el cuello a la vecina, la metieron presa. Eso fue un problema, ¿no? Después no sé en qué habrá quedado la situación, porque yo me vine, pero mire todo lo que desencadena la ira. Entonces, mucho ojo, tarde en airarse, controle la ira, que es lo que dice la palabra. No vaya a cometer pecado, ni en lo que dice, ni en lo que hace, cuando se siente enojado. Santiago 1, 19, 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces mire que vuelve otra vez el consejo de la palabra a decirme a mí y a ti y a todos los que nos están escuchando, que seamos prontos para oír. Fíjense ustedes, la mayoría de personas no les gusta oír. A la mayoría de personas, me incluyo, a veces no queremos oír a las personas. A veces viene una persona a decirnos algo y no, que figúrate, tal. No es chisme, sino a hablar con nosotros. Mira, te voy a comentar acerca de esto y tal. Y nosotros, la persona no ha dicho 3 o 4 palabras cuando nosotros enseguida le interrumpimos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no queremos escuchar a esa persona. Es decir, somos rápidos para hablar, pero tardos para escuchar. Debemos aprender a escuchar a las personas. Cuando una persona venga hacia ti, si a ti te gusta el área de consejería, lo primero que tienes que hacer es ser una persona que le gusta oír, que es, como dice la Biblia, pronto para oír. Es decir, una persona que tiene la capacidad de sentarse y escuchar todo lo que la persona le tiene que decir, sin interrumpirla, sin meter la cuchareta, como dice por ahí, sin decirle el consejo enseguida. No, deje que la persona se desahogue, deje que la persona le diga lo que le va a decir, deje que la persona le exprese todos sus sentimientos. Eso es un principio de psicología, de consejería, para los que quieren ser pastores. Si no eres pronto para oír, no vayas a ser pastor, porque eso va a ser terrible para ti. Si quieres ser pastor, tienes ese llamado, tienes que ser pronto para oír y tienes que ser tardo para hablar. Es decir, me acuerdo yo de un jefe mío que tenía en Medellín también, que él lo escuchaba a uno
lo escuchaba uno, no voy a decir el nombre, pero él sabe que lo escuchaba uno, ahora, hoy en día es pastor, lo escuchaba uno, lo escuchaba uno, lo escuchaba uno. Y después que uno hablaba, se deshojaba, uno duraba bastante tiempo hablando, él incluso ahí no hablaba, él empezaba a pensar qué le iba a decir a uno. Y después de eso procesaba y le decía, mira, esto, y casi siempre eran consejos de mucha sabiduría, porque era un hombre, o es un hombre, porque hoy en día es pastor, es un hombre pronto para oír, tardo para hablar, grande en entendimiento. Entonces, hermanos, como conclusión del programa La Biblia dice, la ira es real, está en nosotros, es una emoción humana, es parte de las obras de la carne, no podemos matarla, así que está ahí. Segundo, debemos aprender a controlar la ira, debemos aprender a calmarnos, debemos aprender a qué vamos a decir y qué vamos a hacer cuando estamos enojados. Si nos calmamos, inhalamos, exhalamos y esperamos y meditamos y pensamos en lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, seguramente va a ser con sabiduría y con entendimiento, como dice la Biblia. Y tercero, debemos ser pacificadores, así como predican los chinos el ser pacificador. Nosotros los cristianos también debemos ser personas pacificadoras, personas que donde hay un conflicto llegamos nosotros a calmar el conflicto. No calmes, espérese un momentico, vamos a buscarle solución a este problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de paz. Que el Señor les bendiga. Ha sido todo en su programa La Biblia dice.